La primera semilla para el nacimiento de la Copa del Mundo se da con la creación de la FIFA, que planteó en su primer congreso el día 21 de mayo de 1904 en París la posibilidad de formar un torneo internacional en el que pudieran participar las diferentes naciones del mundo. El primer interesado fue Robert Guerin, representante francés y primer presidente del organismo. Sin embargo, la llegada del también francés Jules Rimet a la presidencia de la FIFA supuso el impulso definitivo. En 1928 se aprobó, en plena celebración de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, la propuesta de organizar un campeonato del mundo a partir de 1930, aunque la decisión final de la sede se tomaría en un congreso de la FIFA, celebrado en Barcelona entre el 17 y el 18 de mayo de 1929. Diversos países europeos presentaron su candidatura, aunque finalmente fue Uruguay quien se quedó con la sede. Todo esto gracias a su promesa de asumir los gastos del torneo y sobre todo por la conmemoración de la jura de su constitución. Sus victorias en el fútbol en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 también fueron un aliciente para sus aspiraciones de albergar la primera cita mundialista en la historia. La designación de Uruguay provocó malestar en varias naciones europeas. Diversos países declinaron participar debido al largo viaje que debían emprender en barco hasta el país charrúa, ya que esto suponía costes casi inasumibles. España renunció a la cita, pese a que estaba invitada, y lo hizo entre otros motivos por los mencionados anteriormente. Clave en la modernización de Uruguay como país y joya de la corona del fútbol en su momento, la construcción del Estadio Centenario estuvo ligada a la organización del Mundial. El uruguayo Juan Sacazo fue el arquitecto del estadio que iba a albergar los principales partidos de la competición. Su construcción, iniciada 5 meses antes del comienzo del Mundial, no pudo concretarse antes del inicio de este, debido a las condiciones climatológicas adversas que obligaron a que se disputasen los 6 primeros partidos de los 18 de la Copa del Mundo en otros 2 recintos deportivos, y a retrasar su apertura al 18 de julio en lugar del 13, fecha en la que comenzó la competición. Los elementos diversos del estadio tienen un significado específico. Sus cabeceras se llamaron Colombes y Ámsterdam, como homenaje a los oros olímpicos de la selección en 1924 y 1928. Además, cabe mencionar que la Torre de los Homenajes donde se erige la tribuna olímpica, donde se sitúa hoy el Museo del Fútbol Uruguayo. Ante la imposibilidad de celebrarse el partido inaugural en el centenario por las lluvias torrenciales, el Gran Parque Central fue la primera alternativa. Se trata del estadio más antiguo de toda América y el 15º en la historia. Fue el escenario principal de los partidos de la Celeste desde su inauguración en 1900 hasta 1930 con la construcción del Estadio Centenario. No solo es trascendente por lo deportivo, sino también por estar vinculado a la historia de Uruguay. El aforo inicial fue de 5.000 personas, aunque tras 2 remodelaciones posteriores se amplió primero a 15.000 espectadores y en la actualidad puede albergar más de 34.000 aficionados. En él se jugó el otro partido inaugural del torneo entre Estados Unidos y Bélgica, con victoria norteamericana 3-0, además de otros 5 partidos de la primera fase: Yugoslavia contra Brasil, Argentina-Francia, Chile-México, Yugoslavia-Bolivia y Estados Unidos contra Paraguay. La última sede destacada fue el Estadio Pocitos, inaugurado por el mismo arquitecto que el Estadio Centenario, Juan Sacazo, en el año 1921 con una capacidad para 1.000 espectadores. Hasta el año 1933 fue propiedad del Club Atlético Peñarol, momento en que los carboneros se mudaron al Centenario. En 1940, la cancha desapareció ante los proyectos de rehabilitación de los terrenos donde se había edificado la cancha para la construcción de un barrio residencial de alto valor inmobiliario. En el Mundial solamente albergó 2 partidos de la fase de grupos. El primero, el Francia contra México, que acabó con victoria francesa por 4-1, y el segundo, el Rumania contra Perú, que terminó con triunfo rumano por 3-1. El entonces mandatario de la FIFA, Jules Rimet, viajó en el Conte Verde hasta Uruguay junto a 13 árbitros de la competición, 3 de las selecciones europeas que disputaron por primera ocasión el Mundial, y con él el trofeo de la Copa de la FIFA, con el que posteriormente se le dedicó un homenaje brindándole su nombre. Como anfitrión, Uruguay se llevó la primera Copa del Mundo de la historia, y es importante destacarlo porque es un aspecto clave para entender lo que sucedió durante todo el torneo y especialmente en la final contra Argentina. Fue en la final donde más se palpó el ambiente agresivo que sufrían las selecciones visitantes cuando jugaban contra el anfitrión. La albiceleste se llevó la peor parte gracias a la rivalidad que existía entre los dos países. Los futbolistas argentinos
Han declarado en varias ocasiones que pasaron miedo en aquel 30 de julio de 1930. El marco de violencia era tal que hasta el árbitro del encuentro, John Langemus, aceptó el trabajo bajo la condición de tener un barco a su disposición para dejar el país en caso de problemas de seguridad. Uruguay pudo remontar el partido tras iniciar con desventaja. Los goles de Dorado en la primera mitad y de Sea, Iriarte y Castro en la segunda le dieron a la Celeste el primer mundial de la historia, un título que después pudo repetir 20 años más tarde ante Brasil. Y es así como iniciamos una larga aventura que durará por lo menos un año. La Copa del Mundo y su historia es algo muy interesante y muy amplio para tocar. No solamente es analizar el puro torneo o los puros goleadores o datos curiosos. Es un universo muy completo de muy buenos y muy diversos temas. Pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Todos los miércoles y sábados hay nuevo contenido. Te recomiendo que te suscribas, me dejes un like y lo compartas. Nos estamos viendo en la siguiente edición. Hasta pronto.